Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en esta mañana. En el libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Versículo 17. Dice la palabra de Dios así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, está hablando del apóstol Pablo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que nos han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Sabe? Ese pasaje fue un pasaje tremendo para mi vida hace tiempo atrás, cuando entraron a robar a casa. ¿Le han entrado a robar alguna vez? A nosotros también, nos rompieron toda la puerta y entraron y llevaron varias cosas de casa. Y yo me acuerdo de ese día, después de orar al Señor y poner todo en sus manos, Dios me trajo ese pasaje: de ninguna cosa hago caso. Dios me dijo: Samuel, vos seguir sirviéndome. Y a su tiempo el Señor se ha ido encargando de suplir cada cosa. ¿Sabe? Cuando uno mira la sociedad actual, puede percibir que cualquier persona que tenga éxito hoy, de muchas maneras, seguramente va a encontrar una audiencia, una cantidad de gente ansiosa para que esta persona le cuente cómo alcanzar el éxito. Uno mira la sociedad actual y uno se da cuenta que hay una serie hoy de cursos y seminarios que se ofrecen para administrar bien el tiempo, administrar bien los bienes materiales. Hoy está muy de moda lo que se llama la programación neurolingüística. ¿Ustedes le han sentido nombrar a eso? PNL. Esos cursos que se dan para ayudar a las personas a desarrollar ese potencial que supuestamente tienen para alcanzar mejores logros en las áreas de la vida. Se dan cursos de marketing y de tantas cosas para que las personas puedan ser y pasar por esta vida como personas exitosas. De hecho, esta es una sociedad donde nosotros vivimos tremendamente exitistas. Los argentinos somos así. Si salimos subcampeones no alcanza, ¿no es cierto? Tenemos que salir campeones o nada. Y si salimos subcampeones no sirvió de nada. Y vieron la cara de los jugadores cuando salen, fuimos subcampeones del mundo, ¿eh? Pero el argentino de por sí mismo ya es una persona muy exitista para vivir. Ahora, aún dentro del escenario del cristianismo, esta cuestión del éxito también se ha metido hoy. Muchos cristianos pelean y pasan por la vida peleando, deseando ser exitosos. Yo recuerdo a Albert Einstein, ¿se acuerda aquel famoso físico alemán de origen judío? Él dijo una vez algo muy interesante que sería tema de otra reunión. Él dijo: ocúpate más bien ser un hombre de valor antes que ser un hombre de éxito. Ocúpate en ser un hombre de valor antes que ser un hombre de éxito, de valor moral, del valor espiritual. Está muy metido este tema aún del éxito dentro del ambiente del cristianismo. Hoy
hay ministerios dedicados a lo que se llama el igle crecimiento. ¿Lo han entendido nombrar? El igle crecimiento. Hay iglesias que han destinado ministerios exclusivamente para esto, donde se asesora y se brindan técnicas a los pastores, a los líderes, para alcanzar a lograr la iglesia soñada. Ahora, cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, si Pablo estuviera vivo hoy, creo que el apóstol Pablo, yo no sé ustedes, pero creo que el apóstol Pablo tendría una agenda al rojo vivo hoy. Si Pablo tuviera Facebook, ¿te imaginas el apóstol Pablo en el Facebook? Dios mío, las cosas que escribiría, ¿no? Si Pablo tuviera Facebook, yo creo que las páginas de Facebook de Pablo estaría saturada de visitas. El apóstol Pablo indudablemente tendría una agenda cargada de compromiso, porque sería, sin lugar a duda, uno de los hombres más solicitados e imitados por ser un experto en el crecimiento de la iglesia. Porque al fin y al cabo, en gran medida, fue a través de su ministerio, a través de su predicación, de su servicio, que la iglesia pasó de ser un pequeño grupo de cristianos en Jerusalén a ser un grupo multitudinario, un fenómeno en la sociedad del Imperio Romano en aquellos tiempos. Ahora, sin embargo, cuando uno mira su estilo ministerial, su forma de trabajo, creo que el apóstol Pablo no encuadraría, no encajaría, no entraría en ninguno de los modelos de propuestas de crecimiento actual. Creo que su estilo de vida, su forma de servicio, su concepto, su motivación y la forma en que él llevó adelante el trabajo ministerial no encajaría con ninguno de los métodos que se proponen actualmente. No coincidiría con ninguno de ellos. Es más, ni siquiera creo que haya sido un hombre que haya tenido el carisma para tratar o de seducir con su carisma a las multitudes. Si vos lo tuvieras que pintar al apóstol Pablo, cuando vos lees la Biblia, ¿cómo lo definirías a Pablo? En su personalidad, ¿cómo lo definiría a usted? ¿Cómo lo ve a Pablo usted? Es un sanguíneo. Para mí es un Gustavo Caramelino. Y me mira Gustavo. Es un sanguíneo. Un tipo firme, decidido, esos que van para adelante. ¿Cómo más lo definirías a Pablo? ¿Cómo lo ve a usted al apóstol? Un tipo confrontativo. Y no todos nos gusta que nos confronten, ¿verdad? Pero Pablo, vos lo ves en la Biblia, es un tipo excelentemente confrontativo con la verdad de Dios. Alguien dijo una vez, toda la vida necesitamos un Bernabé que te consuele y un Pablo que te crucifique, ¿no? ¿Con cuál de los dos usted se queda? ¿Cómo más lo definirías a Pablo? ¿Cómo lo ves en la Biblia? Él dice acá tierno, él lo ve tierno a Pablo. Se le ríen algunos, ¿viste? Apasionado por Cristo. ¿No lo ve un hombre firme? Claro que sí. Pablo fue un hombre muy firme en sus convicciones. Y en esto de confrontar, me acuerdo en Gálatas lo que habla, ¿te acordás cuando lo confrontó a Pedro? Que se estaba haciendo a judaizar ahí, se había prendido con los judaizantes. Y dice la Biblia, aún a Bernabé lo arrastró. Y Pablo le va a salir al cruce a Pedro. Pedro, te quiero, te amo, pero las cosas no son así. Ahora, ¿sabe? Hay un escrito, una descripción de un tal Onesíforo que se hizo en un libro llamado Hechos de Pablo del siglo II. Un tal Onesíforo que fue a encontrarse con Pablo, con él cuando llegó a ese lugar y lo pinta Pablo de manera física. Y dice este libro que Pablo era pequeño de estatura. ¿Te lo imaginas, Pablo? Te lo estoy pintando como era, dicen que era físicamente, ¿no? Pequeño de estatura, de cejas abundantes, de nariz grande,
Yo cuando pensé compartir esto en la iglesia se entraron a mirar unos a otros, ¿viste? Entraron a decir, a ver, ¿quién es el parecido a Pablo acá? Escuchá, dice este libro, ahí Hechos de Pablo del siglo II, dice que era pequeño de estatura, de abundante ceja, nariz grande, patizambo. ¿Qué es lo que es un patizambo? Una persona con alguna dificultad en sus piernas, medio chueco. Pero a la vez dice esta descripción, no mencionen a nadie, no miren a nadie. Pero también dice que el apóstol Pablo era un hombre fortachón, un hombre fornido. Iba al gimnasio, se ve Pablo, tipo David, ¿puede ser? A ver, párate, a ver. Te quiero, David. Aguántame hasta hoy a la noche, ya me voy. O sea que ni siquiera sus virtudes físicas eran atractivas para poder usarlas para producir el crecimiento de la iglesia. Y creo que no tiene nada que ver con estas cuestiones por la simple razón que su éxito ministerial no se basó, no se fundamentó, no tuvo cimiento en ninguna metodología. Cuando vas a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que el éxito ministerial de Pablo tuvo que ver con su devoción. Tuvo que ver con su devoción por la verdad, tuvo que ver con su carácter espiritual, tuvo que ver con el compromiso de amor a Dios y servicio a Dios. Tuvo que ver con su poderoso ejemplo de vida. De una vida rendida a Cristo, de una vida coherente, de una vida consecuente con lo que predicaba. Ahí estuvo el éxito de Pablo. Bien dijo alguien alguna vez que el alma del liderazgo bíblico es el ejemplo. Ustedes saben que las palabras pueden motivar mucho a la gente, ¿no? Pero el ejemplo arrastra. Es el ejemplo el que arrastra. Y si hay algo que el apóstol Pablo, Dios usó en su vida y a través de su devoción fue precisamente el ejemplo de piedad que tenía. De esa actitud hacia Dios, tan reverente, tan llena de gratitud, tan llena, como dijo una hermana, de pasión por la causa de Cristo. Fue su ejemplo que esto. Por eso él le va a escribir a Timoteo que si Timoteo quería ser un buen líder, eficaz en el ministerio, Timoteo debía ocuparse en primer lugar de ser ejemplo de los creyentes. Ejemplo en palabra, en lo que hablaba y cómo lo hablaba. Ejemplo, dice la palabra de Dios, en conducta, es decir, toda la manera de ser. Timoteo le está diciendo a Timoteo, si vos querés ser un hombre de Dios que pueda impactar su generación, pueda arrastrar a otros hacia la verdad, tenés que cuidar tu conducta y de no hacer cosas que vayan en contra de la santidad de Dios y puedan glorificar su nombre. Timoteo, te tenés que ser ejemplo de amor a Dios y amor a los demás. Tenés que ser ejemplo en espíritu. Ferviente en espíritu, no un tibio, no un pusilánime, Timoteo. Sé ferviente en espíritu. Me encanta la gente así a mí. A mí me gustan esos creyentes que, dispuestos, no los tenés que andar pechando, no les tenés que andar diciendo. Gracias a Dios que en la iglesia hay gente así, gracias a Dios. Mira, esta semana agarré un teléfono. Si viste a algún hermano así en la iglesia alguna vez, o andá, háblalo personalmente, o agarrá el teléfono y llamarle y decirle, hermano, quiero alentar tu corazón con esta actitud. Esta semana agarré el teléfono especialmente para hablarle a un hermano. Es un hermano precioso en el Señor, sacado de las drogas, también sacó de tantas cosas, se convirtió a Cristo, vino con un matrimonio destrozado. Me acuerdo que ellos me decían, pastor, ¿sabe las veces que hemos cambiado los muebles de la casa? Rompíamos todos los muebles nosotros. ¿Saben qué hacía ella? Compraba botellas de whisky, se tomaba el whisky puro para esperarlo a él. Y se agarraban a las trompadas, era un desastre en su vida. Pero vinieron a Cristo y Cristo los transformó. Qué importante es predicar el Evangelio. El Evangelio produce estos milagros en la vida de las personas. Hoy es uno de los hermanos fieles de la congregación. Ahora vos lo vas a ver, es un tipo incondicional. Termina la reunión. Viste, generalmente los domingos los pastores por ahí, viste, queremos saludar a la gente, estamos ocupados en otras cosas. Pastor, deme la llave. Yo me encargo de todo.
prende, apaga las luces, ve sillas desacomodadas, las acomoda, se encarga de cerrar todo. Nosotros generalmente los domingos nos vamos tipo 12, 12 y media a veces de la iglesia, del templo. Pero es un hermano que está ahí y no busca el reconocimiento de nadie. Y yo algo que le dije esta semana, ¿sabes qué, querido? Te animo porque veo que no buscas el reconocimiento. Simplemente servís al Señor de corazón para bendecir a los hermanos. Gloria a Dios por esos hermanos. Gloria a Dios. No lo tenés que andar pechando, siempre andar dispuesto, con humildad de corazón, sirviendo con humildad, como dice el apóstol Pablo acá. Están allí al alcance de la mano para ser de bendición a los demás. Y tiene un corazón para alabar y servir al Señor con todas las pilas. Ferviente en espíritu. Ferviente en espíritu. Y dice, Pablo le dice, pero tenés que ser ejemplo en fe, en fidelidad a Dios. Timoteo, van a venir momentos difíciles, Y le va a decir a Timoteo, mirá, el siervo de Dios debe ser sufrido. Vas a pasar situaciones complicadas, pero vos sos fiel al Señor, sé fiel, pero sé ejemplo también en pureza, no solo de acciones, Timoteo. Sé puro en motivación, en lo que no se ve, pero Dios sí lo ve. Sé ejemplo. Ahora, cuando uno se para en Hechos capítulo 20, uno puede ver a Pablo teniendo esta perspectiva correcta del ministerio, de un ministerio eficaz, de un ministerio que Dios bendice, de un ministerio, de un servicio a Dios que produce verdaderos frutos, no frutos ficticios, no frutos aparentes, sino verdaderos frutos que permanecen en el tiempo. Y cuando lo miras a Pablo te das cuenta que su ministerio no se centró en ninguna técnica, sino en actitudes piadosas. Actitudes piadosas que modeló desde su ejemplo. Es más, él le va a escribir a los filipenses. ¿Se acuerdan cuando terminando la carta a los filipenses? Le dice, lo que aprendisteis, lo que oísteis, y termina diciendo, y lo que visteis en mí, que dice, esto haced. Su ejemplo de vida es lo que Dios usó. Ahora, yo ayer le hablaba de 4 dimensiones del ministerio. Cuando uno lee este capítulo 20 de Hechos, vos podés ver estas 4 dimensiones. Primero hacia Dios, en segundo lugar hacia la iglesia. Y de hecho quiero decirte algo, siervos que están acá, amados hermanos, todos nosotros tenemos que tener el compromiso que los pastores tienen dentro de la iglesia también. Yo le digo a la gente, nuestra obligación de congregarnos, nuestra responsabilidad de congregarnos y entrar en las reuniones de la iglesia es de todos, no es de los pastores nada más. El mismo nivel de compromiso tenemos que tener. Y vos lo ves a él teniendo un compromiso tremendo con la iglesia, con los perdidos y hacia sí mismo. Ahora, Pablo va a revelar estos principios en Hechos capítulo 20 cuando está de viaje. Él está de viaje a Jerusalén, va llevando una ofrenda, quiere bendecir a los hermanos. Me encanta lo que dice John MacArthur. MacArthur dice, Pablo está llevando la ofrenda, sabe que hay necesidad en Jerusalén, esto es una ofrenda de los gentiles para los judíos. Él está ocupado en trabajar por la unidad de la iglesia, en que judíos y gentiles puedan verdaderamente disfrutar de comunión, así que la ofrenda que lleva es para bendecirlos a ellos. Algunos dicen también que Pablo estaba con cierta desesperación por llegar, por de alguna manera enmendar lo que él antes había hecho no siendo cristiano. Quería bendecir a los hermanos, pero no se quiere demorar, sabe de la necesidad, quiere verlos a ellos, por eso va a pasar allí por cerca de Éfeso, está en Mileto y va a hacer que los ancianos de Éfeso vengan al encuentro, que él no se quiere demorar para seguir camino hacia aquel lugar. Y en Hechos capítulo 20, versículo 18, cuando Pablo tiene que definir su ministerio, dice el capítulo 20, lo vamos a leer ahí, versículo 18. ¿Alguien lo tiene ahí? 20:18, ¿cómo dice el 18 ahí? Bien, un poquito más. Ahí está. ¿Cómo define su ministerio? Sirviendo al... Yo le dije que mi padre está muy viejito. Mi padre ya no ve prácticamente ni oye. Ni oye. Pero sí se puede mover.
Mi mamá está sentadita en una silla. Mi mamá no se puede mover, pero sí ve y se oye. Así que mi mamá son los ojos y los oídos de mi viejo, y mi papá son las piernas de mi mamá. ¿Estamos? Aman la congregación, aman la iglesia, aman los hermanos, gente de oración. Pero mi papá siempre ora esto, y a mí me conmueve porque él lo hace llorando. Y él dice: Señor, que los hermanos te sirvan por amor. Que en la iglesia de Malvinas la gente te sirva por amor. Y que haya humildad, haya unidad en tu pueblo. Pero lo dice con un corazón de alguien, yo me imagino, es un Pablo escribiéndole, ¿se acuerdan cuando Pablo le escribe a Timoteo? Porque se está a punto de ir a la eternidad. Es una carta de despedida. Yo lo escucho orar a mi padre. Es como una carta de despedida. Y yo veo su corazón desesperado para que en la iglesia haya gente que sirva a Dios por amor. Y Pablo definió de esta manera su servicio: por amor, sirviendo al Señor. Mire, siempre él se identificó como un siervo de Jesucristo. Y la palabra es esclavo, esclavo de Jesucristo. Esta era la razón de su existencia, era el motivo principal de su vida y lo que va a consumir su vida hasta la última hora: ser un esclavo por amor de Cristo. Y cuando habla de esclavo es muy llamativa la expresión, porque hace referencia a aquellos esclavos que iban en los barcos antiguamente. ¿Se acuerdan? Los barcos antes eran a vela, no eran los barcos que tenemos ahora. Y arriba iba la tripulación, y había gente en la primera parte del barco abajo que estaba haciendo cosas, haciendo un montón de actividades, pero había una parte más baja del barco que eran los que iban remando, ¿sabías? Eso iban remando permanentemente. Cuando Pablo habla de esclavos, habla de esos esclavos, los que iban en la parte más baja, y si el barco se hundía, ¿sabe qué pasaba? Esos esclavos morían con el barco. Terminaban abajo del agua con el barco. Era el lugar más bajo de todos. El más bajo, el menos visto. Y cuando Pablo habla de ser un esclavo de Jesucristo, se está refiriendo a eso. Él empezó sus cartas así: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Esto consumió su vida. Llegó a decir en un momento: y si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Su vida era una vida concentrada en Cristo. En Filipenses él va a decir: o por vida o por muerte, Cristo será magnificado en mí. No me importa lo que me pase, yo lo único que quiero es que el nombre del Señor sea honrado. Qué pasión, ¿no? Qué corazón. Aún en medio de una rugiente tormenta, el apóstol Pablo en Hechos 27, 23, dijo aquella vez: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En Gálatas 1:10 dice: busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Pregunto en esta mañana, vos que estás involucrado en el servicio, que estás viniendo, que tratas de hacer cosas que honran, ¿a quién estás queriendo honrar? ¿A los hombres o a Dios? Si tratara de agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. En 1 Tesalonicenses 2:4 dice: así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. En 2 Corintios 2:17, ¿qué texto ese? Les recomiendo un libro a todos los que estudian la palabra, y espero que sean todos. Un libro precioso del pastor Sugel Michelén. Lo llevo conmigo. Está en el maletín. Está en el maletín, ¿me podés alcanzar? Se llama De parte de Dios y delante de Dios. Todos los que son llamados al ministerio, especialmente de predicar la palabra, tienen que leer este libro. Lo muestro porque creo que no está en Argentina. En realidad el pastor Sugel me lo mandó de regalo ¿de dónde es? De República Dominicana. Este es para que aquellos que lo quieran comprar. Librazo, precioso libro para aquellos que predican la palabra de Dios, que son llamados al ministerio de la enseñanza en la iglesia.
Tremendo libro, de parte de Dios y delante de Dios. Le compartí al pastor Gustavo. Él dice en este libro, una parte del libro, que una predicación de media hora de mensaje, ¿y sabe para qué le digo esto? Para que usted valore a sus pastores y a sus enseñadores. Media hora de mensajes positivos en el púlpito produce el mismo cansancio que 8 horas de trabajo pleno. ¿Está bien? Media hora de exposición bíblica produce el cansancio de 8 horas de trabajo pleno. ¿Sabe por qué? Y él da una de las razones acá. Porque cuando se predica la palabra de Dios es un asalto en el mundo espiritual. Tiene una tremenda trascendencia en el mundo espiritual predicar la palabra de Dios. Y me encanta porque este libro está basado en esta expresión del apóstol Pablo. Hablamos delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Y me encanta lo que dice este libro. No somos negociadores. Los predicadores de la palabra de Dios no somos negociadores. Somos embajadores de Cristo. No estamos para negociar la verdad. No estamos para endulzarle el oído a la gente. No estamos para decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. Somos llamados a anunciar el mensaje bíblico tal como es. Amén. La gente tomará su decisión. Pero es un servicio que hacemos delante de Dios. Pablo sabía y se esforzaba por predicar y alcanzar a los perdidos y ayudar a crecer a los creyentes. Pero en su servicio sabía que en el auditorio la principal persona es Dios. En el auditorio que tenía por delante de él, en la primera fila, el que está es Dios. Quiero que me prestes atención en esta mañana. Porque vos lo que estás haciendo tiene por principal testigo a Dios. Y yo no sé qué te dirá eso el corazón, pero esta mañana ruego que por el Espíritu Santo te explote el corazón. Porque lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios y de parte de Dios. Y Él es nuestro principal testigo y cuya opinión vale más que todo lo que el mundo dice. ¿Saben? Esta fue la aspiración sublime de Pablo. Dios, su aprobación. Porque todo servicio, ministerio que nosotros tenemos, nos ha confiado Dios en nuestras manos. Él le escribe a Timoteo, dice, doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A vos el que te convocó no fueron los pastores, fue Dios. El que te ha delegado la responsabilidad de ministrar a los niños es Dios. El que te llamó al trabajar entre los adolescentes es Dios. El que te puso en la obra misionera es Dios. Dios te lo ha confiado y ha puesto recursos tremendos en nuestras manos. Ayer lo hablaba con David. Tuvimos la gracia de ir con mi esposa a Cuba. Y en Cuba viven los cubanos. Recorrimos de norte a sur Cuba y de sur a norte. Misterio, ¿qué hacíamos nosotros ahí? Nos preguntamos hasta el día de hoy, ¿por qué Dios entre tantas cosas nos llevó? Después lo entendimos allá. Es una historia hermosa. Es una historia hermosa. Me dan unos minutos para que le cuente por qué llegamos ahí, además de los propósitos de Dios. Había un muchacho que era pintor de cuadros. No conocía a Cristo y se entregó al Señor. Alguien le predicó de Cristo y se entregó al Señor. Y él dijo, después de entregarse a Cristo como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo dije, lo que sé hacer, Señor, es pintar. Él pintaba paisajes de Cuba. Y se empezó a interesar en la obra misionera, cómo Dios nos puede usar, ¿no? Así que, ¿qué hacía este muchacho? Se iba a las sierras, pintaba cuadros, bajaba de los lugares de ahí de las montañas y vendía los cuadritos en el pueblo para juntar fondos, para apoyar la obra misionera, porque ahí la necesidad es tremenda, hermanos, tremenda. Y este muchacho tenía el deseo de bendecir a los misioneros, pero le faltaban recursos y el sueño de él era hacer una conferencia para los misioneros. Convocar a todos los misioneros de Cuba, llamarlos a un lugar, atenderlos, darles de comer, alimentarlos con la palabra, fortalecerlos y volverlos al campo misionero.
Un día se entera que hay un hermano argentino que vaya. Él no lo conoce, pero sabe que hay un hermano argentino que ha ido. Lo conozco, se llama Rogelio Castillo. Un personaje. ¿Lo querés conocer? Es un personaje, pero con una pasión por la obra misionera tremenda. Rogelio Castillo llega por los hermanos Mazalica, que son unos pastores conocidos en Córdoba. Llega a ese lugar para apoyar, para ver qué podía hacer para apoyar la obra misionera. Y se entera este muchacho, Andrés creo que se llamaba. Y se entera este muchacho que Rogelio está ahí, y va y le dice al pastor de Moa, de Cuba, ahí en la iglesia, una iglesia hermosa en Moa, en el sur de Cuba, una iglesia de 1.300 personas van por culto. Le dice al pastor Aníbal, mira, estaba orando y el Señor me puso en el corazón que tenemos que ir a ver a ese argentino. No sé quién es, pero tenemos que ir a verlo. Y contaba el pastor Aníbal cuando íbamos de viaje en el auto, dice, pero yo no lo conozco, ¿qué sabemos quién es? Aparte ha ido a la casa de otro pastor. Aníbal, tenemos que ir a ver a ese hombre. Y pasó un día y pasó otro día y este hermano, Andrés, le decía, Aníbal, tenemos que ir a ver a ese hombre, tenemos que ir a ver a ese hombre. Y en un momento inquieto Aníbal le dice a su esposa, mirá, Andrés me propone que hagamos esto, pero yo no sé quién es ese hombre, está en la casa de otro pastor, no quiero interrumpir. Y la esposa le dice sabiamente, Aníbal, orá, porque tal vez Dios quiere algo con eso. Aceptó Aníbal y fueron a verlo, a este hombre. Y lo encontraron, lo buscaron y lo encontraron. Golpearon la puerta, lo recibió el pastor, lo hizo entrar. Mire, dice, el hermano está en el dormitorio. Dígale que pasa el dormitorio, ahí pasa. Empezaron a charlar y ahí Rogelio Castillo dice, ahora entiendo por qué Dios me trajo a Cuba. Era para esto. Y empezaron a estar en contacto juntos, pero en ese correr de ese tiempo, este muchacho Andrés empieza a sentirse mal. Va al médico y el médico le dice, mirá, estás muy mal, creo que tenía leucemia, está muy avanzado lo tuyo y te queda poco tiempo de vida. ¿Qué haría usted, hermano, si le dicen algo así? Y dice el médico, yo te voy a recomendar algo. Yo sé que vos pintás y haces todo esto y pasás mucho tiempo ahí en el campo abierto, en el rayo del sol, no podés estar en el rayo del sol, tenés que cuidarte, que esto, que aquello, si querés tener un poquito más de tiempo de vida. Sale de ahí y le dice al médico, doctor, ¿ese es su diagnóstico? Sí, le agradezco, pero yo no voy a dejar de servir a Dios con lo que estaba haciendo. Y se volvió a las montañas, a seguir pintando cuadros para bendecir la obra misionera. Hasta que un día, los hermanos que viven en las montañas lo encontraron muy mal. Y lo bajaron de urgencia de las montañas y lo llevaron al hospital y él realmente ya estaba muy grave. Le mandan a decir a Aníbal, Andrés está muy mal, está en el hospital. Y el pastor Aníbal dice, yo dejé todo y me fui a verlo. Y Andrés estaba en la terapia intensiva, muy, pero muy mal, muy desmejorado. Y dice, lo vi tan mal que no soporté, dice Aníbal, así que extendí mi mano sobre él, oré por él, clamé al Señor, tenga misericordia, porque lo veía que estaba sufriendo mucho. Y salí de la sala de terapia intensiva y me fui. Y cuando iba por los pasillos del hospital me llama el médico y le dice, pastor, Andrés ya falleció. Me traje en el teléfono una fotito de uno de los cuadros. Y me dice el pastor Aníbal, por eso ustedes están acá, por la visión de este muchacho, que Dios lo usó para motivar y bendecir la obra misionera. Un muchacho que sirvió a Dios hasta lo último, dio lo mejor de sí mismo para honrar al Señor. Dios nos ha concedido cosas y veía en Cuba con tan pocos recursos que sirven a Dios, hermano. Yo veo este salón, veo todo lo que ustedes tienen y tenemos a veces en nuestras congregaciones. Es tremendo, hermanos.
¿Saben que los chicos allá para masticar un chicle lo meten en la heladera, lo tienen ahí día, le ponen un poquito de azúcar y lo vuelven a masticar? Vaya a encontrar un rollo de papel higiénico. Vaya. Los 21 días comimos arroz. Yo cuando estaba con un hermano allá me decía, ¿sabés cuando llegue a Córdoba me voy a clavar un lomito de Beto? Me decía. Pero son hermanos, muchos de ellos que tienen fuego en el corazón, ¿eh? Y saben que no son víctimas de nada ni de nadie. Ellos saben que Dios los tiene así con un propósito también. Y sirven al Señor y abren sus casas. Hace tiempo atrás los pastores los llevaron todos presos a un campo de concentración con los peores presos de Cuba, la caña de azúcar, para que el evangelio no siga corriendo. Pero la iglesia ha crecido 3 veces más, hermanos. 3 veces más. Y yo digo, ¿cuántas cosas Dios nos ha colocado en las manos, ¿no? Yo llegué a casa, y me acuerdo de ese primer almuerzo con nuestros hijos, le dije, chicos, solemnemente le dije a mis hijos, ¿cuántas cosas tenemos en nuestras manos para servir a Dios y no las valoramos, no las usamos? ¿Cuántas capacidades, dones, talentos y recursos materiales para servir a Dios? Este es el ministerio que recibí del Señor. ¿Cuánto Dios nos ha concedido? ¿Cuánto, querido? Dios lo ha puesto en nuestras manos para su gloria y para su honra. Pero nuestro servicio es delante de Dios. Él es el que prueba los corazones. Esto protegió al apóstol Pablo de mucha contaminación, de muchos males y de otras cosas que pudieran haber desviado su corazón. ¿Sabes qué? El servicio, el ministerio nunca fue un fin en sí mismo en la vida de Pablo, sino Dios. Dios fue el final de su servicio, el fin de sí mismo. Vaya, preguntaba y yo decía estos días, qué bien me hace recuperar mi corazón, que yo sirvo a Dios. Sirvo a Dios. Que lo que hago es para Él, es para su gloria, para su honra. Y cuando esto está en el corazón, jamás vamos a buscar un trono de comodidad, sino una cruz donde morir todos los días y decir, Señor, úsame. Úsame, aquí estoy, te debo una eternidad, te debo el perdón de mis pecados, te debo, Señor, haberme librado del infierno. Señor, úsame. ¿Cómo quedarnos quietos? ¿Cómo no servir con pasión? ¿Cómo no dar lo mejor de nosotros? ¿Cómo no hacer las cosas con excelencia para Dios? ¿Cómo no ser mejores para Dios? Si Él nos ha sacado de tantas cosas. ¿Sabe qué? A la hora de restaurar el ministerio, debemos reconocer que no servimos a la voluntad propia. No servimos a la voluntad propia. No servimos al deseo de otros. No servimos para ser vistos por otros. No servimos para recibir el aplauso de otros. No servimos para agrandar nuestro ego y la gente ande diciendo esto, aquello. Vaya. Servimos a Dios. Lo que buscamos es su aprobación. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, le dice, procura con diligencia. Y esa palabra tremenda de la diligencia, poner lo mejor de vos en el esfuerzo, da lo mejor de vos en responsabilidad. Procura con diligencia presentarte a quién, a los ancianos de la iglesia, a los demás líderes, presentarte a Dios como obrero aprobado. A Dios. ¿Sabe por qué? Querido joven, querido hermano, porque es la evaluación de Dios la que cuenta acá, no la de los hombres. Lo que cuenta aquí y lo que debe preocuparnos no es qué piensan los demás de nuestro servicio, sino lo que Dios dice de él. Lo que cuenta es que no defraudemos la obra del Espíritu Santo en nosotros para hacer un servicio digno de Dios. Pablo, cuando está terminando la carta a Timoteo, le va a decir esto: Timoteo, te encarezco. Y le dice, no le va a decir, no delante de la congregación, no delante de otros líderes, no de tus profesores de instituto bíblico, no delante de tu familia, Timoteo, no, te encarezco delante de Dios. Delante de Dios. Hermano, Él sí ve lo que estás haciendo. Él sí ve las motivaciones de tu corazón. Él sabe cuántas lágrimas. Pablo habla de haber servido a Dios con lágrimas. Y claro que muchas veces se derraman lágrimas en el servicio. Esto está sabido en la Escritura, con luchas, con oposición, con tantas cosas.
A veces luchamos con el desánimo, ¿o no? Pero no debemos perder de vista que el que ve las cosas es Dios. Y Él las pesa de una manera muy diferente a lo que nosotros las pesamos. Él las evalúa de otra forma, hermano. Así que yo quiero animarte en esta mañana, para cerrar este tiempo, a que examines tu corazón si tu servicio es para Dios o para quedar bien con otros. Si realmente es de corazón para Él. ¿Qué te mueve a dejar tu casa? ¿Qué te mueve a dejar venir a los adolescentes, a los jóvenes? ¿Qué te mueve? Dios tiene que ser el centro de ese servicio. Si es así, los frutos se van a ver. Dios va a orar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Y sobre todas las cosas, un día Dios lo va a premiar, hermano. Quédese tranquilo. Y Él viene pronto para dar su recompensa a cada uno según sea su obra. ¿Sabe por qué estamos nosotros acá? Por la gracia de Dios. Pero porque hubo gente amada, bendita, que se ocupó de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y en esa motivación clara del corazón nos alcanzaron a nosotros. Y le damos toda la gloria al Señor en esta mañana. Bendito sea su nombre. Solo su nombre. A Él servimos. A Él. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar al Señor. Digo, qué lindo sería esta mañana recuperar la reverencia del servicio delante de Dios. Mirar el corazón y decir, Señor, si tal vez me desvié, tal vez me desanimé, perdí el enfoque, perdí la visión del ministerio. Ayúdame en esta mañana a recuperarle. Señor, es para ti. Es para ti, Dios. Es para ti. Ayúdame a recuperar esta pasión. Y a dar lo mejor. A dar lo mejor. Porque Él nos ha dado lo mejor a nosotros. Padre, gracias, Dios. Ruego que tu Espíritu esta mañana ministre en nuestro corazón. Ruego que tu Espíritu nos vuelva a enfocar, Señor. Lo que hacemos en el servicio es para ti. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda vanagloria humana. No queremos quedarnos con nada, Señor, de gloria para nosotros mismos. No queremos que nuestro corazón se vaya tras las vanidades de este mundo y de esta vida. Anhelamos el día que vamos a estar en tu presencia. Qué momento ese. Señor, yo te ruego, danos la gracia de servirte hasta lo último. Que nuestra vida se consuma y se invierta en tu reino. Y poder mirarte un día cara a cara, Señor, habiendo dado lo mejor de nosotros para ti. Gracias por tu cruz. Gracias por tu sangre. Gracias por tu salvación. Gracias. Te adoramos, Señor. Restaura nuestro corazón en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.